la presión pulmonar menos la presión pleural. Entendemos que la presión pulmonar hablamos de 0 en comparación con el ambiente. Después de una expiración, ¿sí?, llegamos a 0 entre la presión atmosférica y la presión pulmonar. ¿De acuerdo? Llegábamos a 0. Y entonces también les mencionaba que había una presión pleural, donde está encerrado el líquido pleural, ¿no? Y les hablaba que esta es una presión negativa, ¿no? La cual se oponía justamente, mejor dicho, atraía, generaba ese retroceso de los pulmones cuando se amplían, ¿sí? Cuando se amplían, disminuye el volumen, se amplían, disminuye el volumen. O sea, cuando hay inspiración, crece, ¿no? Cuando hay expiración, decrece el volumen pulmonar. Y oponiéndose a esos cambios de presión del pulmón está la presión pleural, ¿no? La presión pleural, que justamente es como que la presión pleural quiere jala a los pulmones cuando estos decrecen, sobre todo, ¿sí? Cuando decrecen. Crecen los pulmones, crece la presión pleural, ¿listo? Pero ahí está, ¿cómo se llama? Acercándose. Cuando crece el pulmón, se acerca y toma contacto más con la caja torácica, ¿sí? Entonces, esos cambios que genera el pulmón se acompañan, ¿no?, con la presión pleural y la caja torácica. Queda en medio, ahí es la conexión, queda en medio la presión pleural, haciendo, como dicen, una presión justamente negativa, porque se opone, la presión negativa porque se opone a esos cambios de presión del pulmón. Pues el pulmón, ¿no?, se distiende, luego regresa a su tamaño, ¿no?, es elástico. Y esos cambios de presión del pulmón, a eso se opone la presión pleural. En cambio, si se fijan, la caja torácica acompaña al pulmón, ¿no? Se expande, regresa, se expande, regresa. Y la presión pleural, al contrario, se opone a esos movimientos. De modo que al final, para que permita justamente la inspiración, ¿no?, permita la inspiración, generar estos movimientos de inspiración y luego el movimiento de expiración, la presión transpulmonar sería la presión total del órgano de los pulmones. O sea, presión pulmonar menos presión pleural, ¿sí? Recuerden, ¿no?, que la presión transpulmonar al final, donde está colocado, al final de la expiración, ¿sí?, hablamos de menos 5, la presión transpulmonar, ¿no? Aquí menos 5 queda de 0, cambia al final de la expiración, queda en menos 5, ¿se acuerdan? Les decía eso. Y cuando se da la inspiración, al final de la inspiración, les decía que queda en menos 8, ¿sí? La presión transpulmonar, ¿sí? Esto vemos acompaña el cambio de volumen, bueno, aquí está. Pero aquí lo que tenemos es que al final la presión transpulmonar en la inspiración es de menos 8, aquí, al final de la inspiración. Y al final de la expiración es menos 5. Aquí, en la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Crece, ¿no? ¿Por qué crece la presión transpulmonar? ¿Por qué crece? La presión transpulmonar hasta aquí se baja. Porque baja. A ver. Porque baja la presión. Porque baja la presión. Transpulmonar. Baja, se hace más negativo. Ya, ¿y por qué se hace más negativo? Está bien, ¿no? A ver. Es decir, que porque hay una mayor diferencia especialmente entre la alveolar y la pleural, la interpleural. Hay mayor diferencia. Por eso decías que al bajar la presión pulmonar, tú dices que genera mayor diferencia la pleural y la pulmonar. También puede ser por el proceso El retroceso de la caja torácica. Tienes razón, pero eso sería aquí, ¿no? ¿Por qué es menor aquí? Perdón, ¿por qué cambia aquí? ¿Sí? Claro, ese retroceso de la caja torácica está perfecto, si te pregunto aquí.
Pero yo le pregunté al momento de la inspiración. Su compañera decía que en inspiración baja la presión pulmonar y por eso su compañero complementaba. Al bajar la presión pulmonar hay mayor diferencia entre presión pleural y presión pulmonar. Al haber mayor diferencia, por eso la presión transpulmonar es de menos 8. Hay referencias bibliográficas que nos dicen hasta menos 10. ¿Sí? Menos 8, menos 10, no hay problema. ¿De acuerdo? Y ahora, luego la presión transpulmonar al final de la expiración, ¿sí? ¿Podríamos decir que es menor o que es mayor? Bueno, todo esto es la presión. Al final, en vez de menos 8 o menos 6, como dicen algunos otros libros, nos podemos aquí colocar a menos 5. Más que bajar, aumenta, ¿no? Aumenta a menos 5. ¿Por qué? Porque se opone exactamente al retroceso, ¿no? Hay un retroceso, tanto de la caja torácica como de los pulmones. Y es por eso que genera menor diferencia. ¿Sí? Si ven acá hay menor diferencia. Aquí hay mayor diferencia. Y aquí menor diferencia. Entonces, esa presión de retroceso que dices es al final de la expiración. ¿Ya? Ok. Y ahora, no sé qué pasó acá. No quiero hablar de la distensibilidad, se ha movido la diapositiva. Vamos a moverla en un ratito, hablamos de la distensibilidad, ¿ya? Dejémosla en stand-by. Es momento de resolver este casito clínico. ¿Sí? Es momento de resolver este problema. ¿De acuerdo? ¿Listo? Acomódense rapidito los grupos. Momento de acomodar. Si se desea acomodar.